Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio donde hoy vamos a hablar de una novela peruana que realmente impacta, La Hora Azul de Alonso Cueto. Para quienes no lo conocen, esta novela ganó el premio Herralde en 2005 y fue publicada por editorial Anagrama. Tiene 263 páginas y te atrapa desde el inicio. Yo la terminé en 2 días, literalmente no pude soltarla. Totalmente de acuerdo. Es una novela que te atrapa, pero antes de entrar en la profundidad, creo que deberíamos contarles a los oyentes un poco sobre el contexto histórico. La novela está ambientada en los años 90 en Perú, pero hace referencia a la época del terrorismo de Sendero Luminoso en los años 80. Básicamente, se desarrolló después del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 1992. Fue una guerra brutal entre Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista maoísta, y las Fuerzas Armadas del Estado. Y lo terrible es que la población civil, especialmente en Ayacucho, quedó atrapada en medio de esa violencia. Ambos bandos cometieron atrocidades horribles. Exacto. Y ahí es donde entra la historia de nuestro protagonista, Adrián Ormache, que él es un abogado exitoso de Lima, tiene todo lo que cualquiera quisiera, un buen trabajo, gana como $10,000 al mes, tiene una esposa llamada Claudia, que viene de una familia adinerada, dos hijas preciosas y vive en una zona elegante. Es la imagen perfecta del éxito. Literalmente aparece en las revistas sociales, desayuna en la tiendecita blanca, que es como un lugar exclusivo de Lima. Su vida es como sacada de una postal de la alta sociedad limeña. Pero todo eso empieza a desmoronarse cuando muere su madre, Beatriz. Y no es tanto por la muerte en sí, sino por lo que descubre después. Adrián encuentra una carta entre las pertenencias de su madre, una carta enviada por una mujer llamada Vilma Agurto. Esa carta es como el detonante de todo, porque ahí se menciona a una mujer llamada Miriam. Y Adrián empieza a descubrir que su padre fue un comandante de la Marina destacado en Ayacucho durante la época del terrorismo. No era el héroe que él creía. Es que ahí está uno de los grandes temas de la novela, los secretos familiares. Como dice la misma sinopsis de la editorial, nuestras familias son océanos en los que siempre hay cofres enterrados con la verdad. Adrián prácticamente no conoció a su padre. Sus padres se divorciaron cuando él era muy pequeño. Su padre estaba siempre destacado en Ayacucho y lo poco que sabía de él era a través de las historias que le contaban, de su uniforme elegante, de sus medallas, pero en realidad era completamente distinta. Su padre no solo participó en operaciones militares, sino que cometió abusos terribles. Violó a mujeres acusadas de terrorismo y también tuvo prisionera a Miriam en el cuartel. Hay que explicar bien quién es Miriam, porque ella es fundamental en la historia. Miriam era una mujer de Ayacucho, una chola, como lo describen en la novela, que fue capturada por el padre de Adrián. Él la tuvo como prisionera, la violó repetidamente, la obligó a ser su amante. Miriam vivió un infierno absoluto y lo más impactante es que ella logró escapar una madrugada, justo antes de la hora azul, que es un momento del amanecer donde el cielo se tiñe de azul. De ahí viene el título de la novela. Es un título poético que contrasta totalmente con la dureza de la historia. Exacto. Y después de descubrir todo esto, Adrián emprende una búsqueda obsesiva de Miriam. Quiere encontrarla, quiere saber qué pasó con ella, tal vez busca redención por los pecados de su padre, o tal vez quiere conocer la verdad, pero yo creo que es más complejo que eso. La novela explora muchas capas. No es solo que Adrián quiera redimir a su padre, es que él mismo necesita redefinir su identidad. ¿Quién es él? Si su padre fue un monstruo, ¿cómo puede seguir viviendo su vida perfecta sabiendo lo que ahora sabe? Totalmente. Y en esa búsqueda, Adrián empieza a moverse por lugares de Lima que nunca había pisado, como San Juan del Lurigancho, donde viven los desplazados de la guerra, barrios marginales. También viaja a Ayacucho, a Huanta específicamente, donde estaba el cuartel, y ahí ve de primera mano las heridas que aún existen. La gente
todavía tiene miedo de hablar. Las cicatrices de la violencia están en todas partes. Es que la novela también es una crítica social muy potente. Cueto nos muestra dos Perú completamente diferentes. Por un lado, el Lima acomodado de Adrián, con sus clubes exclusivos y sus cenas elegantes. Y por otro lado, el Perú de Miriam, de los sobrevivientes, de la gente que perdió todo en la guerra. Sí, las desigualdades sociales son brutales. Hay una escena que me impactó mucho, cuando el practicante del estudio de Adrián, un chico llamado Kipe, tiene una emergencia familiar y no puede pagar la clínica privada. Adrián ve esa diferencia entre la clínica limpia y bonita donde él atiende a su familia y el hospital público sórdido donde la gente pobre debe conformarse con un servicio pésimo. Y también está el tema del lenguaje. Los personajes de clase alta hablan con un circunloquios elegantes como también con salamerías, mientras que la gente de provincia o de las clases populares habla de manera más directa, más cruda. Cueto tiene un oído increíble para capturar esos matices del habla peruana. Volviendo a la trama, hay también un elemento de thriller policial en la novela. No solo está la búsqueda de Miriam, sino que aparecen personajes que intentan chantajear a Adrián. Vilma Aburto, quien que fue quien envió la carta, en realidad está involucrada en un esquema. Hay dos tipos, el Chacho Osorio y el Guayo Martínez, que tienen fotografías comprometedoras de padre de Adrián y usan a Vilma como extorsionar primero a la madre de Adrián y luego a él. Pero Adrián es astuto, envía a Nelson, su chofer, a seguir el dinero y descubre el fraude, la cual muestra esa diferencia entre la astucia del limeño de clase alta y la ingenuidad de la gente de provincia. Es otro reflejo de esas desigualdades, no solo económicas, sino también de acceso a información, a educación jurídica. Pero lo más importante es cuando finalmente encuentra a Miriam. No voy a revelar todos los detalles del desenlace, pero digamos que ese encuentro lo cambia todo. Miriam no solo representa a una víctima individual, sino a todas las víctimas de esa guerra. Su cuerpo violado, su cuerpo lastimado es casi una metáfora del cuerpo de la nación peruana. Hay análisis académicos que hablan de cómo el personaje de Miriam funciona como un testimonio, similar a los testimonios que se recogieron en la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Y es un personaje valiente. A pesar de todo lo que sufrió, ella intenta seguir adelante, intenta reconstruir su vida. Hay un hijo de por medio también, produzco de esas violaciones, producto de esas violaciones. Y toda esa complejidad hace que la historia sea aún más dolorosa. No hay soluciones fáciles, no hay finales completamente felices. Es una novela sobre el dolor, sobre la memoria traumática. Hablemos un poco del estilo de Cueto. Él tiene una prosa bastante funcional, directa, que te lleva rápidamente a través de las páginas. No es un estilo muy barroco ni poético, aunque tiene sus momentos líricos. Algunos críticos dicen que su narrativa es expresionista, porque exagera ciertos gestos, ciertos ambientes para subrayar el malestar de los personajes, y funciona muy bien para crear ese ambiente de desasiego que permea toda la novela. A mí me gusta que no se ande con rodeos. La novela tiene un ritmo ágil, no se detiene en descripciones innecesarias. Te va llevando de una escena a otra y siempre hay algo que te mantiene enganchado. La búsqueda de Miriam, el chantaje, los descubrimientos sobre su padre y los personajes secundarios también están bien construidos. Por ejemplo, Claudia, quien es la esposa de Adrián, es la típica mujer sociedad que solo piensa en las apariencias, en quedar bien. Cuando Adrián empieza a involucrarse con esta búsqueda, ella no entiende por qué él se complica la vida. Es un contraste interesante con Miriam. Claudia vive en una burbuja, alejada de la realidad del Perú profundo. Miriam, en cambio, encarna esa realidad cruda, dolorosa, la realidad de los que sufrieron directamente la violencia. También está el hermano de Adrián, Rubén,
que tiene su propia relación complicada con la memoria del padre. Y todos estos personajes ayudan a explorar diferentes facetas del tema central. ¿Cómo lidiamos con el pasado? ¿Cómo procesamos la culpa, aunque sea una culpa heredada? Porque Adrián no cometió esos crímenes, pero es hijo del que los cometió. ¿Es responsable de alguna manera? ¿Tiene la obligación de buscar algún tipo de justicia o reparación? Y la novela no te da estas respuestas fáciles, te deja con esa incomodidad, con esas preguntas. Creo que ese es uno de los mayores logros. No moraliza, no te dice qué pensar, simplemente te presenta esta realidad compleja y te invita a reflexionar. Otro tema importante es la memoria colectiva. La novela fue publicada en 2005, relativamente un poco de tiempo después del conflicto. Y en ese momento, el Perú todavía estaba procesando lo que había pasado. La Comisión de la Verdad había presentado su informe final en 2003. Entonces, la novela participa de ese proceso de memoria. No es solo una historia individual de Adrián y Miriam, es también una forma de no olvidar lo que pasó, de mantener viva la memoria de las víctimas. Exactamente. Y por eso es tan importante que Cueto no romantiza ni la actuación de Sendero Luminoso ni a las Fuerzas Armadas. Muestra los abusos de ambos lados. Muestra cómo la población civil fue la que más sufrió. Hay menciones en la novela de personas concretas que fueron asesinadas por los senderistas, como Hugo Mata, Leónidas Cisneros, Teodoro Sillipú, Luis Zárate. Cueto pone nombres a las víctimas, las que hace reales. Y eso es poderoso porque no solo son estadísticas, fueron personas reales que tenían familias, sueños, vidas. Es una novela necesaria para entender el Perú contemporáneo. Aunque uno no sea peruano, creo que puede conectar con los temas universales como la culpa, el perdón, la búsqueda de identidad, cómo el pasado nos persigue, y también es interesante que Cueto escribió una continuación en 2015, una novela corta llamada La pasajera, que retoma algunos personajes secundarios de La Hora Azul. Claramente este tema lo sigue obsesionando. La cual tiene sentido, porque estas heridas todavía están abiertas en la sociedad peruana. No son cosas del pasado lejano, hay gente que todavía está buscando a sus familiares desaparecidos. Hay víctimas que nunca recibieron justicia. Mira, para ir cerrando, quiero decir que lo que más me impactó de la novela es esa idea de conocer la verdad, aunque duela. Es siempre mejor que vivir en la ignorancia. Adrián podría haber dejado ese secreto enterrado, pero eligió saber. Sí, aunque conocer la verdad le destruya la imagen que tenía de su padre, aunque complique su matrimonio, aunque lo saque de su zona de confort, él necesita saber. Y creo que eso habla también de una necesidad colectiva de Perú como país. Necesita conocer su verdad. Por dolorosa que sea, el final de la novela es devastador y hermoso al mismo tiempo. Hay un momento de conexión humana muy profundo entre Adrián y Miriam que trasciende todo el horror previo. Y esa hora azul del título cobra un significado especial. Es un momento de transición entre la noche y el día, entre la oscuridad y la luz. Es como una metáfora de ese momento liminal en el que está el Perú, entre el pasado violento y un futuro incierto. Es una novela sabia y valiente, como dijeron algunos críticos. No concede un instante de tregua al lector. Desde la primera página hasta el último, estás en tensión. Quiero saber qué pasará. Y aunque tiene elementos de thriller policial, al final es una novela profunda y humana. Habla del dolor, de la pérdida, de la necesidad de encontrar sentido en medio del caos. Yo la recomiendo totalmente. Es de esas lecturas que te queda dando vueltas la cabeza días después de terminarla. Te hace pensar sobre la responsabilidad individual, sobre la violencia estructural y también sobre las clases sociales. Y la escritura de Cueto es accesible. No necesitas ser un experto en literatura para disfrutarla. Cualquiera puede leerla y conectar con la historia. Tiene solo 263 páginas, se lee rápido. Además, si les interesa el tema, después
Pueden buscar información sobre el conflicto armado interno en el Perú, sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La novela puede ser una puerta de entrada a entender esa parte de la historia latinoamericana. Definitivamente. Bueno amigos, creo que hemos cubierto los aspectos principales de La Hora Azul de Alonso Cueto, una novela imprescindible de la literatura peruana contemporánea, ganadora del Premio Herralde 2005, publicada por un anagrama. Una historia sobre secretos familiares, memoria traumática y la búsqueda de la verdad en medio de las heridas de la guerra. Si aún no lo han leído, búsquenla. Está disponible tanto en la edición de Anagrama como en la literatura Random House. También fue adaptada al cine en 2013, pero quienes prefieren verla en pantalla. Y recuerden que leer sobre estos temas dolorosos es importante. Es parte de no olvidar, de mantener viva la memoria de las víctimas, de asegurarnos de que estas atrocidades no se repitan. Totalmente de acuerdo. Bueno, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de La Hora Azul. Hasta la próxima, y no olviden dejarnos sus comentarios sobre lo que les pareció la novela, si ya la leyeron o si planean leerla después de este episodio. Hasta pronto.